Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más en este lugar con el único objetivo de abrir tu palabra y escuchar la voz de tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que nos des claridad de pensamiento, que nos des comprensión de las grandes cosas de tu santa palabra. Al estudiar este texto sobre los muertos que están parados delante de Dios, pedimos que nos ayudes a comprender qué quieres enseñarnos a través de esto. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tal como mencioné en mi oración, hoy vamos a estudiar un texto que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 12. Es un texto donde se habla de algunos muertos que comparecen ante el gran tribunal de Dios. Y claro, la pregunta inmediata es, ¿cómo puede aparecerse un muerto delante del trono de Dios? Ahora, antes de analizar este texto específico, necesitamos estudiar algunas cosas en cuanto al juicio, lo que dice la Biblia en cuanto al juicio. La mayoría de los cristianos creen que el juicio se realiza cuando Jesús venga en las nubes del cielo, entonces Él va a separar a los buenos de los malos. Pero la Sagrada Escritura tiene un concepto un poco más amplio del juicio. Y por eso vamos a estudiar en primer lugar lo que la Biblia dice en cuanto al juicio de los justos, es decir, el juicio de aquellos que son seguidores del Señor Jesucristo. Y para estudiar esto queremos comenzar en Apocalipsis el capítulo 14 y los versículos 6 y 7. Y lo primero que quiero que notemos en este pasaje es que el juicio, según la Biblia, se realiza antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, que el juicio no se realiza cuando Cristo viene, sino antes de que Jesús venga. Leo de Apocalipsis 14, 6 y 7 el mensaje del primer ángel. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo que quiero que noten aquí es que este primer ángel proclama el evangelio eterno al mundo. Y ese mismo ángel dice: la hora de su juicio ha llegado. No dice la hora de su juicio llegará algún día. Dice la hora de su juicio ha llegado. Es decir, que el juicio comienza mientras se está proclamando el evangelio eterno. Es decir, que Jesús no ha venido mientras se está predicando el evangelio eterno. Esto significa que el juicio de los justos se va a realizar antes de que el Señor Jesucristo venga, mientras se predica el evangelio. En efecto, el evangelio va a dividir a la raza humana en dos grupos. Va a dividir a los justos de los injustos. Y el juicio se hace antes de que Jesús venga, mientras se está predicando el evangelio. Es decir, el juicio se realiza antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, el segundo punto que quiero que notemos es que ese juicio no se realiza en la tierra. Ese juicio se realiza en el cielo,
Noten lo que dice en Daniel el capítulo 7 y el versículo 9 y 10 en cuanto a este juicio. Daniel 7 y el versículo 9 y el versículo 10. Quiero que noten que este juicio se hace no en la tierra, sino en el cielo. Dice allí: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, ese es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Esos son los ángeles. Y Dios el Padre está en el cielo, porque oramos: Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego dice, en la última parte del versículo 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fíjense entonces que el juicio se realiza en el cielo, donde está Dios el Padre y a donde está la hueste angélica. Es decir, hemos visto que el juicio de los justos se realiza antes de la segunda venida. Hemos visto que ese juicio se realiza en el cielo. Ahora queremos preguntar: ¿cuántas personas tienen que comparecer ante ese juicio o ante ese tribunal? Segunda de Corintios 5 y el versículo 10 tiene la respuesta. Segunda de Corintios 5 y el versículo 10. Dice el apóstol San Pablo: porque es necesario que todos nosotros, fíjense que se incluye él mismo, porque dice nosotros, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, durante esta vida en este mundo, sea bueno o sea malo. Es decir, todos los seres humanos van a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. No solamente los vivos, sino también los que murieron en el transcurso de la historia. Todos tienen que comparecer ante el gran tribunal de Cristo. Pero ahora inmediatamente surge una pregunta, que es esta: ¿a dónde están los muertos que han muerto en Cristo en este momento? Bueno, muchas personas creen que los muertos están en el cielo. Si eran justos, si eran seguidores de Jesús, cuando se murieron se fueron al cielo. Pero la Sagrada Escritura nos explica en Juan 5 y el versículo 28 y 29 a dónde están los muertos en este momento, tantos los muertos justos como los muertos impíos. Dice allí en Juan 5, versículo 28, y aquí está hablando Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Fíjense que salen del sepulcro, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, este texto deja muy en claro que los impíos que murieron están en el sepulcro y que los justos que murieron están en el sepulcro, y cuando Cristo venga los va a llamar para que salgan del sepulcro. Ahora yo quiero preguntar: ¿cuándo es que una persona recibe su recompensa? Nuevamente, muchos cristianos hoy en día creen que cuando una persona se muere, si fue buena, si fue justa, el Señor Jesucristo se lo lleva al cielo. En ese caso, la persona fue recompensada en el momento de la muerte. Pero la Sagrada Escritura nos enseña claramente que la gente no recibe su recompensa en el momento de la muerte, sino en el momento cuando regrese Cristo Jesús en poder y gloria en su segunda venida. Noten lo que dice Mateo el capítulo 16 y el versículo 27. Mateo 16 y el versículo 27. Aquí está hablando Jesús y dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que el Señor Jesucristo va a pagar a cada uno conforme a sus obras? No es en el momento cuando una persona muera,
sino es cuando Cristo venga en poder y gloria con todos sus santos ángeles. Ahora quiero plantear un pequeño problema. Hemos visto que el juicio se realiza en el cielo. Hemos visto que el juicio se realiza antes de la segunda venida de Jesús. Hemos visto que los justos y los impíos están en el sepulcro ahora y que los justos recibirán su recompensa cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Ahora mi pregunta es esta: si los impíos y los justos están ahora en el sepulcro, pero van a ser juzgados antes que Cristo venga, pero no resucitan sino hasta que Cristo venga, entonces ¿cómo pueden ellos comparecer ante el gran tribunal de Cristo antes de que el Señor Jesucristo venga? Es decir, ¿cómo es que los muertos en Cristo pueden ser juzgados antes de la segunda venida en el cielo si están muertos en el sepulcro? ¿Cómo pueden comparecer ante el tribunal de Jesús? La respuesta, mis queridos amigos, es muy sencilla. Ellos no aparecen allá en el cielo parados delante de Jesús en persona antes de la segunda venida de Jesús, porque ellos no van a ser llevados allá sino hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, que ellos no comparecen allá en el tribunal en persona, sino, como vamos a estudiar, ellos comparecen ante el tribunal de Cristo a través de los registros de sus vidas, porque Dios guarda un registro exacto de cada palabra, cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento, cada cosa secreta. Dios tiene una biografía completa de cada uno de nosotros en los registros celestiales, y lo que se examina en el juicio antes que Cristo venga en el cielo, mientras que los justos y los impíos están en los sepulcros, son los registros de su vida. Y entonces cuando Jesús venga, Él va a dar la recompensa de acuerdo a lo que se determinó en el juicio en el cielo antes que Él viniera. Pero nosotros queremos estudiar especialmente no el juicio de los justos, sino que queremos estudiar especialmente el juicio de los impíos. Y para esto quiero que vayamos a Apocalipsis 6 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Y hay varias palabras aquí que voy a recalcar. Apocalipsis 6, 15 al 17. Está describiendo la segunda venida de Jesús. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Lo que quiero que noten en cuanto a este pasaje es, en primer lugar, que tenemos un gran trono sobre el cual está sentado Dios. En segundo lugar, hay fenómenos en el cielo y en la tierra. Si leen los versículos anteriores van a encontrar que el cielo se enrolla como un libro y hay un terremoto poderoso que sacude la tierra. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 11. Aunque este versículo está al final del libro de Apocalipsis, está describiendo el mismo evento que Apocalipsis 6, 15 al 17. Porque vamos a encontrar que hay un trono blanco y hay fenómenos en el cielo y en la tierra, como leímos en Apocalipsis 6. Dice en Apocalipsis 20 y el versículo 11: y vi un gran trono blanco. Ven, ahí está el trono. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Un trono, fenómenos en el cielo y en la tierra. Es decir, Apocalipsis 6, 15 al 17 está describiendo la segunda venida de Jesús, y Apocalipsis 20 y el versículo 11 está describiendo el mismo evento. Ahora quiero que leamos el versículo que vamos a estudiar especialmente en nuestro tema. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 12. Y quiero que noten que este versículo viene inmediatamente después de lo que leímos hace unos momentos, inmediatamente después del texto que habla del trono blanco y los fenómenos en el cielo y en la tierra. Es decir, esto se realiza inmediatamente después de la segunda venida de Jesús.
Dice en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto es después que Cristo venga, según el contexto. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nuevamente repito que esto se está realizando después de la segunda venida de Jesús sobre el trono blanco, cuando hay fenómenos en el cielo y en la tierra. Y dice que en este momento Juan vio a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante de Dios. Inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo puede un muerto pararse delante de Dios si está muerto? Tenemos tres preguntas que queremos hacerle a este versículo de Apocalipsis 20:12. En primer lugar, ¿cómo puede pararse gente muerta delante de Dios? Segunda pregunta, ¿quiénes son estos muertos que se paran delante de Dios? ¿Son los justos o son los impíos? Y en tercer lugar, ¿cuándo se paran estos muertos delante de Dios? Bueno, les puedo asegurar que estos muertos que se paran delante de Dios no son los justos. Porque como hemos visto, los justos son juzgados en el cielo a través de sus registros antes de la segunda venida de Jesús. Es decir, este juicio no puede referirse a los justos, porque ya cuando Cristo venga han sido juzgados y Él viene a buscarlos, a recompensarlos para llevárselos al cielo. Es decir, que este grupo que se para delante de Dios, donde habla que los muertos se paran delante de Dios, tiene que ser no los justos, sino los impíos. Claramente el texto indica que estos muertos se van a parar delante de Dios después de la segunda venida del Señor Jesucristo, específicamente durante el milenio. Ahora yo quiero leerles otro texto que encontramos en Apocalipsis 20 y el versículo 5, que deja muy en claro que estos muertos que se paran delante de Dios en realidad no son los justos, sino que son los impíos. Ustedes conocen muy bien que cuando Cristo venga, según el apóstol Pablo, se va a oír el sonido de la trompeta. El Señor Jesucristo va a dar voz de mando. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego serán llevados con Cristo al cielo. Ese es al momento de la segunda venida. Pero la Biblia nos dice que hay otro grupo de muertos que van a resucitar después del milenio. Tienen que ser los impíos, porque los justos resucitaron a la segunda venida, según el apóstol San Pablo. Dice en Apocalipsis 20 y el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo es posible que estos muertos se hayan parado delante de Dios cuando comenzaron los 1000 años, si nos dice aquí que ellos no resucitaron sino hasta después de los 1000 años? Tiene que ser que pararse delante de Dios, estos muertos, no puede referirse a ellos aparecer personalmente allá, sino que están apareciendo, como veremos, a través de sus registros. Ahora, quiero que notemos que los justos, que son resucitados cuando Jesús venga y serán llevados al cielo al comienzo de los 1000 años, en el cielo van a participar en un juicio en el aspecto de juzgar a los impíos que están muertos durante los 1000 años. Es decir, que los que se quedan muertos durante los 1000 años en la tierra van a comparecer ante el tribunal de Cristo durante los 1000 años, estando muertos, pero no en persona, sino a través de sus registros. Noten Apocalipsis 20 y el versículo 4, a donde se habla de este juicio milenial donde participarán los hijos de Dios. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Esos son los justos, es decir, se les da la facultad de juzgar. Tiene que ser juzgar a los impíos, porque antes de la segunda venida se juzgaron a los justos y fueron llevados al cielo.
Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y ahora escuchen, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que resucitan cuando Cristo venga, los justos. Van a vivir y a reinar con Cristo 1000 años. Se les va a dar la facultad de juzgar a los otros muertos que han quedado en la tierra, que son los impíos. Es decir, que los impíos muertos van a comparecer ante el tribunal de Cristo, no en persona, sino a través de sus registros. Noten lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 6 y el versículo 1 al 3, demostrando nuevamente que los justos participarán en el juicio de los impíos durante el periodo de los 1000 años. Dice allí el apóstol San Pablo, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, escuchen bien, han de juzgar al mundo? Fíjense que los santos van a juzgar al mundo. Se les va a dar la capacidad de juzgar a los que aceptaron a Jesús como Salvador y resucitaron a la segunda venida. Irán al cielo, reinarán con Cristo 1000 años y juzgarán a los impíos que se quedaron atrás, muertos. No solamente los justos van a juzgar a los impíos, sino que sigue diciendo el apóstol San Pablo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, cuando el apóstol San Pablo dice que los santos van a juzgar a los ángeles, no puede referirse a los ángeles buenos, porque ellos no necesitan ningún juicio. Ellos son santos, nunca cayeron en pecado. Así que tiene que estar refiriéndose esto a un juicio de los ángeles impíos durante los 1000 años. Quiero que tengan este concepto supremamente claro. Cristo viene en poder y gloria en su segunda venida. Los muertos en Cristo resucitan. Cristo los lleva al cielo por 1000 años. Los impíos quedan en la tierra muertos. Durante los 1000 años, los muertos que están en la tierra aparecen en el juicio a través de sus registros, a través de lo que está escrito en los libros. En esa forma aparecen ellos delante de Dios durante los 1000 años. Y los justos participarán en el juicio de los impíos y también en el juicio de Satanás y sus ángeles, que también estarán atados en la tierra durante los 1000 años. Algunos dirán, ¿cómo sabe usted, Pastor Borg, que esto es lo que va a pasar? Que cuando dice que los muertos se paran delante de Dios, no se paran en persona, sino que se paran a través de sus registros. Mis amigos, la respuesta es clara. La Biblia misma lo dice. Leamos otra vez Apocalipsis 20 y el versículo 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, en pie ante Dios. Ahora escuchen bien, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Fíjense que hay libros y hay libro. A eso vamos en un momento. Dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense que los impíos son juzgados por lo que está escrito en los libros. Es decir, ellos no aparecen allí en persona, sino que aparecen allá a través de lo que está escrito en los libros. Y dice la Biblia que es abierto otro libro, que es el de la vida. Y vamos a encontrar que la razón por la cual se abre el libro de la vida es últimamente porque Dios, cuando registra sus obras impías que desempeñaron, Él va a borrar sus nombres del libro de la vida. A eso iremos dentro de unos momentos. Ahora, necesitamos entender, mis queridos amigos, un poquito más ampliamente lo que significa el espíritu. En una de nuestras presentaciones anteriores hablamos de lo que significa la palabra espíritu.
En hebreo la palabra ruach y la palabra neshama, y en el Nuevo Testamento la palabra neuma. Y nos dimos cuenta en ese estudio que el espíritu es el aliento o la respiración que le da la capacidad al cuerpo de funcionar. Pero ahora quiero compartir con ustedes un significado más amplio de la palabra espíritu. En realidad vamos a encontrar que la palabra espíritu se refiere no solamente al aliento o la respiración que la gente recibe, sino que se refiere también al carácter o la identidad personal que el individuo forma durante el curso de su vida. Es decir, que cuando una persona vive 60, 70, 80 años, a través de ese periodo, ese individuo forma una identidad personal, una individualidad, o es decir, forma su propia personalidad. Y entonces lo que hace Dios es guardar en el cielo, y esto lo vamos a notar en unos momentos, guarda en el cielo un registro exacto de la identidad personal de ese individuo. Y lo que va a suceder es cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria, no solamente le va a devolver a esa persona el aliento de vida o la capacidad de respirar, sino que el Señor Jesucristo le va a devolver a esa persona el aliento o la fuerza vital, pero también le va a devolver el registro de su vida que formó durante el periodo que transitó aquí sobre el planeta Tierra. Ahora, yo quisiera leer de varios textos que encontramos en la Sagrada Escritura, lo que dicen en cuanto a los libros y lo que dicen en cuanto al libro. En primer lugar, quiero leerles un texto que habla del libro. Quiero que tengan en claro lo que está en el libro. Y luego voy a leer otro texto más, Apocalipsis 3:5. Pero noten lo que dice Filipenses 4 y el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás más colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo aquí habla de sus colaboradores y menciona inclusive a uno por nombre, Clemente, y dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida porque recibieron a Jesús como Salvador. Es decir, lo que contiene el libro en singular son nombres de los que recibieron a Jesús. Apocalipsis 3 y el versículo 5 nos dice también que lo que contiene el libro de la vida son nombres. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré, escuchen que Dios puede borrar el nombre, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, quiero que noten que lo que contiene el libro es el nombre de los que profesaron al Señor Jesucristo. Hemos visto que lo que contienen los libros son las obras o el registro de la vida de la persona. Y lo que va a suceder durante los 1000 años, se van a abrir los libros y el pueblo de Dios, los que se salvaron, van a examinar los registros de los impíos que se quedaron muertos en la tierra. En ese sentido, los impíos comparecen ante el tribunal de Cristo a través de sus registros. Y cuando se den cuenta que estas personas profesaron el nombre de Jesús, muchas de ellas, y otros nunca aceptaron a Jesús, la Biblia nos dice que aquellos que profesaron el nombre de Cristo, pero que en realidad no lo recibieron como Salvador y no vivieron en armonía con su voluntad, en demostración de su alianza al Señor Jesucristo, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Ahora quiero hablarles un poco más detenidamente de lo que significa el Espíritu. Esto es muy importante. El Espíritu, como les he mencionado, no es solamente la respiración.
Sí se usa así en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero tiene un significado más amplio. El Espíritu en realidad es el cúmulo total del registro de la vida mientras transitó sobre esta tierra. Es decir, el Espíritu se compone de las acciones, de los pensamientos, de los sentimientos, de las cosas secretas que la persona pensó, que la persona desempeñó. Es decir, el Espíritu es la biografía completa de la persona. No significa que eso vive o que eso puede cantar o que está consciente en la presencia de Dios. Es sencillamente un registro que Dios guarda allá. Y vamos a encontrar que cuando Cristo venga, el Señor Jesucristo le va a devolver a la gente no solamente el aliento para respirar, sino que va a formar un cuerpo inmortal e incorruptible y le va a devolver a esa persona lo que fue durante su vida. Le va a devolver su individualidad o su personalidad que Dios ha guardado en forma escrita en los libros celestiales. Quiero que notemos algunos textos que hablan del Espíritu en este sentido más amplio. Lucas 8 y el versículo 55. Este texto y su contexto hablan de una pequeña niña que murió y los padres estaban llorando y habían familiares y amigos que también estaban lamentándose. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo entró y la resucitó. Y quiero leer específicamente el versículo 55 porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice allí, hablando de la niña, entonces su espíritu volvió. ¿Captaron eso? No dice volvió el espíritu. Dice, entonces su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Yo pregunto, ¿creen ustedes que esta pequeña niña reconocía a sus padres? ¿Creen que se acordaba de sus familiares y de sus amigos y de los eventos de su vida? Claro que sí. Es decir, lo que se le devolvió a la niña no solamente fue la capacidad de respirar, sino que se le devolvió su individualidad, su registro personal, que se usa la palabra espíritu en este contexto, se le devolvió quién era ella junto con la respiración. Notemos otro texto, hablando del martirio de Esteban. Hechos 7 y el versículo 59 y 60 habla del martirio de este gran hombre. Dice en el versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo que está diciendo Esteban no es, mira, recibe mi respiración. Porque en realidad vimos que la respiración de los seres humanos y la respiración de los animales es una misma respiración. La capacidad, la fuerza vital es la misma. Pero cuando una persona vive, forma su propia individualidad o su propia identidad personal que le será devuelta en el momento de la resurrección. Así que Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es decir, mi espíritu significa mi individualidad, mi personalidad. Esteban está diciendo, guarda mi espíritu, guarda mi registro, porque cuando me resucites de los muertos, me vas a devolver el aliento y me vas a devolver también quién fui yo durante mi vida. Sigue diciendo, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El tercer ejemplo que quiero dar lo encontramos en Lucas 23 y el versículo 46, hablando de la muerte de Jesús. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, y ahora escuchen bien, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Noten que no dice en ninguno de estos textos el espíritu. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está diciendo, encomiendo mi existencia. ¿Quién soy yo? Mi identidad personal, mi individualidad, mi personalidad, el registro de mi vida. Es lo que yo quiero que tú guardes. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yo quiero preguntarles, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos el tercer día, ¿quién resucitó? ¿Era el mismo Jesús que había hecho milagros y que había caminado con los discípulos y había enseñado grandes cosas? ¿Ustedes creen que Jesús se acordaba de sus discípulos y se acordaba de los eventos de su vida? Lógicamente que sí. Es decir, lo que se le devolvió a Jesús en el momento de la resurrección no fue solamente la capacidad de respirar,
sino que se le devolvió la identidad personal, la individualidad, el registro de su vida que su padre había guardado en forma escrita en los registros celestiales. Este fenómeno es muy interesante notar cómo el apóstol Pablo lo captó. Queremos comparar dos despedidas del apóstol Pablo en dos diferentes epístolas, y quiero que noten la diferencia entre una epístola, Primera de Tesalonicenses, y la epístola de los Gálatas. Primero, Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 28. Escuchen con cuidado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. En Primera de Tesalonicenses dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Pero noten Gálatas 6 y el versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es decir, vuestro espíritu son ellos. El espíritu es quién fueron ellos durante el transcurso de su vida. Ahora, quiero decirles que fuera de la Biblia solamente he encontrado una autora que ha captado claramente lo que estoy compartiendo con ustedes en este tema. La idea de que el espíritu es la respiración, cómo no, pero es la respiración junto con el registro de la vida que recibe la persona en el momento de la resurrección. Esta cita, escrita por Elena G. de White, se halla registrada en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1092 y 1093. Fíjense qué profundo esto. Dice la autora: nuestra identidad personal quedará preservada en la resurrección. ¿Qué se preserva en la resurrección? Dice ella, nuestra identidad personal quedará preservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de material ni la sustancia material que fue a la tumba. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Y ahora escuchen lo que dice. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios para ser preservado allí. Así que cuando la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, no significa solamente la respiración, sino que significa que a medida que nosotros vivimos, el registro de nuestra vida está regresando a Dios, y cuando morimos se acaba el registro y Dios pone al final del libro el fin y cierra el libro hasta el momento de la resurrección. Es decir, ella dice el espíritu, el carácter del hombre, y el carácter es lo que somos nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras cosas secretas. El carácter es lo que nosotros somos. Sigue diciendo, en la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará libre de enfermedades y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo que sea del agrado de Él. Fíjense qué interesante que esta autora es la única que yo he encontrado que captó este punto fuera de lo que enseña la Sagrada Escritura. Este punto de que en realidad el espíritu sí es la respiración, la fuerza vital, pero una vez que una persona vive y escribe su historia personal, Dios guarda eso en el cielo para que en la resurrección le devuelva lo que la persona fue en vida y la fuerza vital para continuar viviendo. Es decir, que cuando yo resucite, si llegase a morir antes que Jesús venga, yo voy a resucitar Esteban Bor y yo voy a reconocer a mis amigos y voy a reconocer a mis familiares, porque Dios me va a devolver quién fui yo junto con la respiración. La misma autora tiene algo muy interesante que decir en cuanto a los impíos que van a resucitar después de los 1000 años. Escuchen esto es profundo. Conflicto de los siglos, página 722. Hablando de los que están fuera de la ciudad, declara: allí hay reyes y generales que conquistaron naciones,
hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos, cuya venida hacía temblar reinos. Ahora escuchen, la muerte no los cambió. Al salir de la tumba, escuchen, al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Ahora fíjense, qué interesante que dice, al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. En realidad, esta es una traducción al español. La autora escribió originalmente en inglés, y en inglés en realidad no dice, al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran, sino que dice, al salir de la tumba, la corriente de sus pensamientos, porque el sistema nervioso funciona a base de corriente eléctrica. Dice, la corriente de sus pensamientos comienza precisamente en el mismo lugar a donde cesaron. ¿Y por qué razón? Porque cuando Dios resucite a los impíos, no solo les va a devolver la respiración, sino que les va a devolver la identidad personal que estaba registrada en los libros celestiales sin faltar un solo detalle. Permítame darles un ejemplo para que podamos entender un poco mejor. Supongamos que ustedes se compran una cámara de video y un día tienen una salida familiar, un paseo con la familia, se llevan la cámara de video y allí filman a los niños jugando en el río y filman mientras están comiendo y todos los eventos donde está gozando la familia en esta salida. Ahora supongamos que esa cámara de video ustedes la guardan y esa cámara de video pasa 5 años guardada en el mismo lugar a donde cesó de grabarse esa actividad familiar. 5 años más tarde, la persona se acuerda de que tiene la cámara de video, la saca y entonces empieza a filmar de nuevo. Yo pregunto, ¿la cámara de video comienza a grabar a donde dejó de grabar? Claro que sí. En el periodo interino han pasado 5 años, pero en el video es como si no hubiera pasado nada, porque un evento cesa y luego inmediatamente comienza el siguiente evento. Asimismo sucede con los impíos cuando resuciten. Ellos murieron, cesó el video. Y entonces después del milenio, cuando Dios los resucite, van a comenzar de nuevo a donde dejaron cuando se murieron. Han pasado 1000 años entre un evento y el otro, pero no aparece en el video porque la Biblia dice que han estado inconscientes, no han alabado a Dios, no han sabido nada, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Ahora, hay un pasaje muy interesante que quiero analizar antes de terminar nuestro tema. Y este pasaje se encuentra en Hebreos 12 y el versículo 22 al 24. Hebreos 12, 22 al 24, donde se usa la expresión los espíritus de los justos hechos perfectos. Y muchos usan este texto para decir, nosotros nos hemos acercado allá a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y hablan de los espíritus como si fueran unos fantasmas desencarnados o un alma que salió del cuerpo para estar ahí en el cielo con el Señor. Quiero leer el pasaje y luego, a la luz de lo que hemos estudiado, quiero explicarles lo que el pasaje realmente significa. Hebreos 12 y el versículo 22 al 24. El apóstol Pablo dice a los fieles de los hebreos a quienes les está escribiendo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. No han llegado allá todavía, pero se han acercado, dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y ahora escuchen bien, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Quiénes son estos espíritus de los justos hechos perfectos? ¿Qué significa eso, hechos perfectos? Yo les voy a demostrar ahora bíblicamente que estos individuos, estos espíritus de los justos hechos perfectos, se refiere a todos los que vivieron en el Antiguo Testamento antes que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario para pagar legalmente por el pecado. Noten Hebreos 11 y el versículo 39 y 40. Hebreos 11 y el versículo 39 y 40. Hablando de los héroes del Antiguo Testamento, después de mencionar los nombres, empezando desde Abel hasta los días de Jesús, todos los grandes héroes de la fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, la promesa del Mesías no vino en los días de ellos. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, mejor que la que tuvieron ellos, para que no fuesen, ahora escuchen bien, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que esa gente no podía ser perfeccionada aparte de los que vivían en los días de Pablo después de la muerte de Cristo. Ahora necesitamos entender que aquí no está hablando de perfección moral, ni tampoco está hablando aquí de que una persona debe ganar la victoria sobre el pecado. La Biblia en otras partes habla de eso. Lo que quiere decir aquí cuando dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros, nosotros no perfeccionamos a nadie, es que los que vivían en los días del apóstol San Pablo estaban viviendo en el tiempo del cumplimiento de la promesa. Cristo había muerto en la cruz. Legalmente no solamente había salvado a las personas que vivían en los días del apóstol Pablo, sino que también pagó legalmente por su muerte en la cruz por los pecados de todos aquellos que habían muerto en el Antiguo Testamento. Perfeccionó sus espíritus, por así decirlo. Pudo ahora limpiar sus registros en el cielo, poner legalmente al lado de todos sus pecados en su registro personal, perdonado, porque ellos habían recibido a base del sistema ceremonial del Antiguo Testamento a Cristo por fe en la promesa de su muerte en la cruz. Es decir, que esos espíritus no eran espíritus desencarnados o fantasmas o un alma que había salido del cuerpo que andaban por ahí andando hasta que Cristo viniera. No, los espíritus de los justos hechos perfectos sencillamente significa aquellas personas que sus registros no tenían el perdón legal del pecado porque Jesús todavía no había muerto legalmente para pagar por esos pecados en la cruz. Pero cuando Jesús murió, todos esos pecados que estaban en los registros, ahora se podía decir, están legalmente perdonados porque el sacrificio ha sido ofrecido. Alguno dirá, ¿será correcta esta interpretación del pastor Bor? Vamos a leer algunos otros textos de Hebreos que hablan sobre este asunto de perfeccionar. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 19 está hablando del sistema de ceremonias y sacrificios del Antiguo Testamento. Dice allí, escuchen bien, porque, o pues, nada perfeccionó la ley. Y está hablando aquí no de los 10 mandamientos, está hablando de la ley ceremonial, de la ley de sacrificios. Dice, la ley no perfeccionó nada. Porque en realidad la sangre de toros y de machos cabríos no podía legalmente quitar el pecado. Dice, porque la ley nada perfeccionó. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, Pablo está diciendo, ahora tenemos una mejor esperanza que la que tenían los que vivieron bajo la ley. Porque bajo la ley no perfeccionaba a nadie. Es decir, la ley ceremonial de sacrificios no perdonaba legalmente el pecado. Dice, pero nosotros tenemos ahora algo mejor. Porque sí, nuestros registros tienen perdón legalmente porque Cristo ha muerto en la cruz. Noten Hebreos el capítulo 10 y el versículo 1, la misma idea.
Porque la ley, hablando nuevamente de la ley de ceremonias y ritos, no está hablando de los 10 mandamientos en el contexto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjense que lo que tenía era una sombra de lo que iba a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, esa ley ceremonial de sacrificios dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que esa ley ceremonial no podía en realidad legalmente perdonar el pecado, porque la sangre de toros y machos cabríos no puede perdonar el pecado. Es decir, que los espíritus de los justos hechos perfectos fueron hechos perfectos cuando Jesús murió en la cruz. Es decir, en los registros donde aparecían todos sus pecados en los libros, ahora se podía escribir allí legalmente perdonado porque Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Noten Hebreos 10 y el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjese que fue la muerte de Jesús, su ofrenda en sacrificio, lo que trajo la perfección en el registro de aquellos que habían recibido a Jesús por fe en el periodo del Antiguo Testamento. Ahora, permítame ilustrar un poco mejor lo que quiero decir. Posiblemente muchos de los que están viendo este programa saben usar una computadora. Es una gran ilustración que Dios ha dado para que podamos entender este tema. Ustedes saben que una computadora tiene, o está compuesto, mejor dicho, de materia, es un objeto material. Y la computadora tiene también un cerebro. Pero para que la computadora pueda funcionar, es necesario que esa computadora se enchufe a una fuente eléctrica. Es decir, que el objeto material más el cerebro que desempeña todas las operaciones, enchufado en la pared, permite que esa computadora funcione. Ahora, fíjense que si ustedes compran una computadora hoy, en un año esa no es la misma computadora. Porque esa computadora ha tomado la identidad que usted le ha metido a la computadora a través de software, a través de lo que ha escrito allí, a través de todo lo que usted ha metido del internet, etcétera. Ahí en la computadora, su computadora ha llegado a ser su computadora personal. Es decir, ha tomado una identidad diferente que la de cualquier otra computadora. Pero ahora supongamos que en algún momento ustedes están en el trabajo y se realiza un gran terremoto y gracias a Dios nadie muere, pero se cae el techo de la casa y el techo cae encima de la computadora y revienta la computadora, la desenchufa y la computadora queda completamente desintegrada. El cerebro se desintegró, la computadora se desintegró, se desenchufó, ya no puede funcionar. Es decir, todo se desintegró. Yo pregunto, ¿sería eso una calamidad? Claro que sí, sería terrible. Porque imagínense toda la información que ustedes metieron en esa computadora y en un instante toda esa información se perdió. Por eso la gente inteligente lo que hace es guardar los registros de la computadora en un CD. Es decir, que ellos pueden tomar todo lo que está en la computadora y pueden guardar la identidad personal, entre comillas, de la computadora en discos. Porque ellos saben que algún día la computadora puede desintegrarse, la computadora se puede dañar y posiblemente pierdan todo. Y por lo tanto, lo que hace la gente inteligente es cuando cada día termina, ellos van registrando lo que está en la computadora en un disco o en un CD. Ahora yo pregunto, si esa persona cuya computadora se desintegró, se destruyó, va al almacén y compra otra computadora aún más poderosa o potente, con más memoria que la primera computadora, yo pregunto, ¿puede tomar ese individuo la información que está en el disco y puede meter esa información del disco a la computadora nueva que compró, de tal manera que la nueva computadora tenga la misma identidad que tenía la primera computadora que se desintegró? Claro que sí. Esta es una ilustración casi perfecta, mis queridos amigos y hermanos, de lo que hemos estado trazando en nuestro estudio de esta noche. En realidad, nuestro cuerpo es compuesto de materia, es un cuerpo material.
Y tenemos un cerebro que maneja todas las operaciones del cuerpo. Además de eso, a medida que vamos viviendo, vamos metiendo información a través de lo que leemos, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de los que tocamos, a través de lo que olemos, a través de lo que sentimos. Es decir, vamos desarrollando nuestra propia identidad personal. ¿Y sabe lo que va haciendo Dios cada día? Cada día, o cada instante, mejor dicho, Dios va guardando en discos celestiales un registro de lo que nosotros hemos sido en nuestra vida. Porque Él sabe que algún día, si Jesús no viene pronto, si no viene durante el periodo de nuestra vida, nosotros vamos a morir y nos vamos a desintegrar. Es decir, este cuerpo material con su cerebro se va a desintegrar y nos vamos a desenchufar y no vamos a tener aliento de vida. Y por lo tanto Dios dice, pero yo algún día voy a resucitar a esta persona. Así que lo que yo voy a hacer es guardar en discos, por así decirlo, toda la memoria de lo que esta persona fue en vida, de tal manera que cuando venga el momento de la resurrección, yo le voy a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo mucho más poderoso, una mente prodigiosa. Y entonces voy a tomar la individualidad que tenía la primera computadora o que tenía durante su vida terrenal, y voy a tomar eso y lo voy a meter en ese cuerpo glorificado, ese cuerpo incorruptible e inmortal, de tal manera que el individuo tendrá su propia individualidad y personalidad. Ahora, yo quiero decirles que hay una buena nueva en cuanto a esto. Alguna gente dice, a mí no me gusta esa idea, porque imagínense, yo tengo muchas cosas en los registros que yo no quiero que Dios me devuelva. Yo también tengo en mi vida muchas cosas que no me gustaría que Dios me devuelva, pero aquí está la buena nueva. En el juicio, antes de la segunda venida de Jesús, cuando se examine nuestro caso, todos los pecados que por la gracia de Dios hemos confesado, nos hemos arrepentido, esos pecados que por el poder del Señor hemos vencido en nuestra vida, cada pecado que aparece en el registro, Dios va a escribir al lado de ese pecado, perdonado, y va a borrar esos pecados del registro, de tal manera que cuando venga en poder y gloria me va a devolver mi identidad personal, menos todos esos pecados que yo he cometido durante el transcurso de mi vida. Es decir, que lo que Dios quiere es que nosotros ahora le entreguemos nuestra vida a Jesús, que nos arrepintamos del pecado, que confesemos nuestro pecado, y Él va a escribir al lado de esos pecados, perdonado. Y cuando nuestros registros aparezcan en el santuario, cuando se examine nuestro caso, Jesús va a decir, todos estos pecados que están escritos aquí, también está al lado del pecado perdonado por mi sangre. Este es un espíritu, por así decirlo, que ha sido perfeccionado por mi sangre. Así que borremos esos pecados de los registros. Y cuando Jesús venga en poder y gloria, si yo llegase a morir antes que Él venga, me va a devolver mi identidad personal, menos todos esos pecados. Mis queridos amigos, ojalá que aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador personal.